Bueno, hoy tenemos con nosotros a un invitado muy especial, nada más y nada menos que a un obispo, aunque él le gusta hacerse conocer como el Padre Manuel. Y lo traemos a este programa para tratar un tema que quizás ha llegado al público general también a través de muchas películas, sobre todo a través de la famosa película El Exorcista de los años 70, y en el que es posible que muchas personas tengan mitos, leyendas, tengan morbo por un asunto que es muy serio, por un asunto que implica la colaboración precisamente tanto del clero como de profesionales de la salud mental, muchas veces para discernir qué es lo que está ocurriendo. Y es para eso para que ha venido hoy el Padre Manuel, que es para poder tratar sobre un tema que es precisamente el mal en relación con las personas. El mal existe, seas creyente o no, pero para los creyentes tiene explicaciones concretas y tiene también métodos para combatirlo de maneras concretas. Y sin más dilación, doy pie al Padre Manuel y bueno, le dejo a usted libertad también para poder presentarse porque usted no deja de ser también un padre y un obispo católico, aunque no romano, y también es importante, yo creo, que se pueda aprovechar esta oportunidad, ¿no?, para que la gente le conozca en su propia también tradición, aparte también de su vocación como exorcista. Muchísimas gracias, don Borja. Para mí es un honor estar con usted y quiero saludar a toda su preciosa audiencia de Un Lugar para la Reflexión. Y desde ya, bueno, esperaba entusiasmado este encuentro. Lo sé, un hombre comprometido, un hombre de fe y no siempre se tiene la oportunidad de conversar con esta libertad y por eso me dispongo a responder a todo lo que usted guste y espero estar a la altura de su expectativa y de la expectativa de la gente tan linda que está en este lugar para la reflexión. Bueno, yo me llamo Manuel Adolfo Acuña Arbosá, tengo 62 años de edad, así que nací ahí cuando la tierra estaba caliente, más o menos, en la Argentina, ¿no? Nací en la Argentina. Tiempos difíciles que ha pasado la Argentina y ahora, bueno, se está alumbrando un nuevo tiempo, gracias a Dios. Mi vocación, como usted dice, es temprana. A los 10 años de edad comienzo, ¿verdad? Digamos, mi fascinación en principio, ¿no? Porque el amor es así, el amor fascina primero, ¿no es cierto? ¿Sí? El amor Ujú. es un destello de luz que a uno lo aborda, lo abarca y lo rebosa. Bueno, eso me pasó a mí. A los 12 comencé mi primera experiencia en el campo católico romano, ¿verdad? Mi primera experiencia vocacional como aspirante. Vivía un tiempo en la parroquia que me albergaba, bajo la tutela de los sacerdotes que revisaban mi aptitud para el sacerdocio y luego volví a mi casa. Así un tiempo hasta que comencé en el seminario. Mi búsqueda por la coherencia entre la fe y la vida me llevaron a la familia luterana que usted bien ha definido como católico sin comunión con Roma. El pensamiento de Lutero, que algunos hablan de la reforma, no, reformar significa cambiar, significa Ujú. modificar. Lutero no modifica nada. Lutero Ujú. es un gran emancipador de la conciencia, hay que empezar por allí. Si hoy la gente puede decir yo personalmente creo, y decir en qué cree, ese yo personalmente creo se le debe a Lutero. Lutero tenía un pie en el medioevo y el otro pie en la modernidad. Él no lo supo esto, no lo supo. Ujú. Él supo leer el imaginario epocal en el que estaba viviendo. En ese imaginario epocal, ¿cuál era la motivación de los creyentes bajo la tutela de la Iglesia, que actuaba como una gran colmena del pensamiento, ¿no es cierto? Es decir, lo bueno y lo malo no estaba definido por el individuo, sino por la institución. De allí la fuerza de la excomunión, de ahí la fuerza tremenda de esta, vamos a decir, de toda esta culpa. Ahí está. Ese es el imaginario epocal del siglo XVI. Lutero sabe interpretar la culpa, porque le mordió a él, ¿no es cierto? Personalmente. Pero, ¿cuándo muerde la culpa? ¿Cuándo entendemos nosotros que nos falta fe? Cuando hay fe. Ujú. Es decir, el creer que uno tiene ausencia de fe es fe. Esto es lo Ujú. grande. ¿No? Y bueno, en eso también podría inscribirse aquello de San Pablo, cuando soy débil soy fuerte, ¿verdad? Ujú.
Entonces, ahí está Lutero batallando con esa culpa y el encuentro con la palabra de Dios, con aquella Biblia que había en el convento, ¿no? Estamos hablando de tiempos anteriores a Gutenberg, a la imprenta, que después va a prestarle servicio a la transformación, ¿no es cierto?, eclesial que propone Lutero, y Gutenberg con la imprenta va a imprimir Biblias hasta el colmo de su propia vida, ¿no es cierto? Porque qué alegría la gente poder encontrarse con la palabra de Dios en su propio idioma, cosa que no podía. Y es mentira que la iglesia había en ese momento habilitado la lectura de la Biblia para todos. Es una gran mentira. Recién la Biblia llega a la gente, a pesar de la iglesia de Roma, a partir, digamos, de Lutero y de Gutenberg, que vende su última propiedad, muere en la pobreza, para imprimir una Biblia más. Fíjese qué invento la imprenta, cualquiera se hubiera hecho millonario, multimillonario. Y Gutenberg, sin embargo, ¿no?, fascinado por la palabra de Dios, para que cada uno la pueda leer en su idioma, allí él dice, una Biblia más, y vende su última propiedad para imprimirlo. Usted imagínense las imprentas de aquella época, todos los amigos les pido, siglo XVI, que se puede ver en las películas, sí, tal cual. No es cierto que Lutero desafía a la iglesia de Roma al pegar las 95 tesis en la puerta de la iglesia. Ese no fue desafiante, era el lugar donde se colocaban las cuestiones que se querían debatir en la plaza, ¿no es cierto? Entonces, no hay una ofensa en eso, ¿no? Al contrario, un intento por dialogar. Lutero lo que quería era dialogar, era mostrar, a ver, su inquietud por esto que resultaba el negocio de la culpa, porque si el imaginario epocal era la culpa, ¿cuál fue el negocio? La venta de indulgencias. Ese fue el gran negocio. Un negocio tan inmenso que permitió, ¿no es cierto?, comenzar a levantar el Vaticano. Toda Europa pagando el impuesto por la culpa. Si eso no es un escándalo, ¿no? Bueno, ¿cuál? Algunos dicen, Lutero, un gran teólogo. No, tal vez no haya sido un gran teólogo. Creo que eso no le estaba preocupando tanto como la verdad del encuentro con Dios y la justificación. Ahí es donde él se encuentra con aquello, el justo por la fe vivirá. Y algunos dicen que ese es un Lutero segundo. Así, por ejemplo, hubo hombres como Erich Fromm, El miedo a la libertad, que se estudia en psicología, en filosofía, perdón. Yo he hecho el profesorado en filosofía y ciencias de educación, los 3 primeros años en la Argentina. Y a Erich Fromm ahí habla de que Lutero era un miedoso, ¿no? A ver, ningún miedo. Se pensaba que ese era el segundo Lutero y se acaban de encontrar hace pocos años escritos de él de antes de los 27 años que ya hablaba de la justificación por la fe. Así que no hay un Lutero vuelto de la histeria, un Lutero vuelto del trauma. No, hay un Lutero sincero, hay un monje, un fraile, Martín Lutero, el doctor en teología, que no mira a ese título, sino a la búsqueda del encuentro con la salvación y con el Salvador. Porque hoy mucha gente cristiana cree en la salvación, pero no le cree al Salvador, porque si le creyera al Salvador lo seguiría. Bien, no me pongo a juzgar, quiero decir que son elementos como para poder pensar la fe. ¿No? El trabajo de Lutero, pensar la fe. Él cuando dice, ¿no?, allá en el gran juicio, ¿no?, la dieta de Worms, ¿no?, él dice, si me prueban que me he equivocado, que lo prueben con la Biblia. Pero si no es así, no puedo retractarme. Y atado estoy a mi conciencia. Es el primero que imprime a la conciencia como una voz de Dios dentro de nosotros. Por eso digo que ahí está el emancipador de la conciencia. Cuando la gente escucha esto, los eruditos que estaban en el lugar, yo me imagino ese estallido de luz. A mí me encanta hablar de estallido de luz porque creo que ahí está el Señor apareciéndole a Moisés también, ¿no es cierto? En ese estallido de luz. Diciendo, ¿cómo es esto la conciencia? Entonces, y lo estaba diciendo en el marco de que si él no se retractaba, era declarado, ¿verdad?, un hombre, un proscripto. Bueno, Carlos V es lo que hace, ¿no? Declara que cualquiera que matara a Lutero no tendría pena, ¿no? Carlos V, el socio del Vaticano, ¿no? Pero qué decir, por eso no hay que limitar esto a una cuestión solo religiosa, sino algo que va a influir sobre toda la sociedad, más allá de la teología. Podría hablar mucho de Lutero, me encanta la fuerza de sus convicciones y ese debate interno permanente hasta el final de sus días.
y también su agobio psicológico, ¿no? Cuando él al final de sus días dice, he resultado ser el hombre más odiado del mundo. Siente el pago del precio y la fidelidad a la palabra de Dios. Me fascina todo eso de Lutero. Pero quiero decir con esto que la búsqueda de la coherencia entre fe y vida me llevaron a mí, a la familia luterana, allí a ser sacerdote, y en el 2005, ya voy este año por los 25 años, estoy mayor, del servicio episcopal, ¿no? Porque es un servicio, ¿no? Entonces, y aquí encontré esa coherencia entre la fe y la vida y la posibilidad de la familia, el matrimonio sacerdotal en el que creo. Eso es muy interesante. Perdón si me extendí demasiado. Usted me No, dirá. no, no, está muy bien poder contextualizar a la gente, ¿no? Pero por concretar un poco más antes de pasar, digamos, a lo que sería el ministerio que de forma más activa desempeña, para una persona católica romana, ¿cómo se le puede explicar qué es un luterano? Un luterano es un católico que vive su fe desde la Biblia Ujú, y que encuentra su fundamento en la sola gracia, la sola fe, la sola escritura y solo Cristo, todo para la gloria de Dios. ujú, Esto significa que no, para nosotros católicos evangélicos, católicos luteranos, no entendemos que los dogmas, menos el de la infalibilidad, sean superiores a la palabra de Dios. Y la palabra de Dios no cambia. La palabra de Dios es inmutable, es luz, es lumbrera. Entonces nosotros ahí adherimos. Algunos acusan de que, bueno, y a partir de allí somos anticlericales. De ningún modo, tenemos santos, no para adorar, sino para entenderlos como ejemplos de vida a imitar hasta el siglo XVI, ¿no es cierto? Tenemos un calendario de santos importantes. Y por ujú. supuesto, de ningún modo nadie piense que no amamos a María Santísima, ¿no? La amamos inmensamente, porque Lutero bien decía, quien tiene a Cristo como Salvador, tiene a María como su madre. Y nadie puede Ujú, negar que su sermón del Magnífica de 1543 es el elogio más grande a la Virgen que se haya escrito en aquel siglo. Entonces sí, amamos a María Santísima, entendemos a esos santos como ejemplos de la vida, ¿verdad? Y esperamos y anhelamos que todo el mundo cristiano se alinee detrás de la palabra de Dios, no delante, detrás, no con comentarios, sino con la subordinación que le debe el Hijo al Padre, ¿no? ujú. Y enamorados de esa palabra, caminamos juntos con todos aquellos que entienden que el gran fundamento es la Biblia, que la fe no es una acción personal, sino un don de Dios, y la justificación es por gracia, y esto libera las almas también, porque hay muchos cristianos que entienden que hay que ganarse el cielo. El cielo no lo podemos ganar, es hacer la Torre de Babel, ahí está el punto. Eso, eso está muy bien, padre, porque precisamente me da pie a poder empezar con el tema, porque usted ha hablado ahora mismo de la liberación de las almas, ¿no? A través de la gracia. Hay muchas, quizá el primer exorcismo, por así decirlo, que experimenta una persona es cuando se da cuenta que no es por sus méritos, sino por el sacrificio de Jesús que nos liberamos del mal, ¿no? Es a partir de entonces cuando realmente somos capaces de entender realmente lo que es un exorcismo, ¿no? Imagino. Es perfecto lo que dice don Borja, tal cual. Cuando interpretamos y entendemos que es en la aceptación personal de ese sacrificio santo de Jesús en la cruz donde encontramos la libertad espiritual, ahí está el punto, ¿no? No en el folclore religioso que a veces recibimos por herencia nada más, ¿no? Ujú. Fijémonos, por ejemplo, el ejemplo del pueblo judío, permítame decirlo así. Sí. Por ejemplo, ¿no? La Pascua judía, el abuelo, el abuelo le habla al nieto, ¿verdad? Es del abuelo quien viene el relato de la salvación de la esclavitud de Egipto, del paso de Ujú. esa esclavitud a la libertad, ¿no? Y lo hace el abuelo por generaciones. Pero, ¿qué deja en ese nieto impreso? Si nosotros no hubiéramos sido libres por la acción de Dios, hoy estaríamos haciendo ladrillos para los egipcios. Y yo no soy esclavo por Dios. Entonces hay un hecho, hay una aceptación personal de la fe. Eso hace
del judaísmo una nación donde quiera que esté. Muchas veces el catecismo cristiano ha dejado a Jesús afuera de uno. Ha dejado el hecho de la salvación como una cuestión objetiva. No, no, es una cuestión absolutamente personal. Porque si no fuera por eso, nosotros no tendríamos amistad con Dios. Eso es muy interesante lo que usted dice, porque cuando nosotros estamos hablando de salvación y estamos hablando de aceptación de un sacrificio que nos libera, vamos quizá al punto esencial, ¿de qué nos liberamos? Claro. Bueno, en principio ahí estamos, ¿no? De la culpa, ¿no? De una culpa que no podría nunca haber sido satisfecha luego de nuestra falta ante Dios, nunca podría haber sido satisfecha por obra alguna. No hay obra nuestra que pueda satisfacer aquello. Entonces llegó Él, el que dejando su trono se anonadó, ¿no es cierto? Se hizo uno de nosotros, como dice San Pablo, se hizo nada. Y vino a nosotros para revestirnos de gloria, ¿no? Él es crucificado desnudo para que nosotros tengamos ropajes de gloria. Entonces, nos libra de esa culpa, ¿no? De ese castigo eterno, ¿no? Porque la gran batalla del demonio es en la mente, ¿verdad? Por eso hablo de culpa. Es en la mente, no en el espíritu, ¿no? Somos individuos, don Borja, cuerpo, alma y espíritu, ¿no? El alma está en la psique, es decir, no, al alma no le pertenece la voluntad le pertenece al espíritu. ¿Correcto? El espíritu es intocable para el demonio, no puede, pero ahí está tratando de agobiarnos en el alma, que es la psique, nuestras emociones, nuestras sensaciones, nuestra memoria. Por eso Baal, el señor de las moscas, ¿por qué de las moscas? Porque posa su infección en las heridas emocionales de la gente. Hoy está hoy está de turno Baal, que es el mismo que Belcebú, está de turno. Entonces, el posar esas heridas, esa ponzoña, esa infección, que justamente Belcebú es la antítesis del Espíritu Santo, ¿no? Que trae consuelo, trae desesperación. Entonces, ¿y dónde está el alma? ¿Dónde está el alma? El alma está en las células. El alma se mueve en el cuerpo, don Borja. Esto es importante saberlo. ¿Por qué? Porque antes se hablaba de la glándula pineal y eso se cosificaba. No, hoy ya se ha descubierto que lo que se decía hace unos años que era el ADN basura, no es otra cosa que la memoria genética, nada más ni nada menos. Es eso que se transmite de las generaciones, que va de uno al otro, digamos, en la familia, en el árbol genealógico. Entonces, ahí está el alma moviéndose adentro de nosotros, en las células. Por eso la conversión transforma el ADN. Por eso, digamos que el primer, por así decirlo, exorcismo que experimenta una persona es cuando se convierte. Es cuando se convierte, Quizá, perdón, quizá es lo que la gente, quizá influenciado por la industria cinematográfica, es lo que pierde un poco digamos, de vista, ¿no? Que un exorcismo no tiene por qué ser algo, por así decirlo, supervisual, sino que puede ser un proceso tranquilo de encuentro con Jesús. Entonces, una vez que una persona ha experimentado esa conversión a Jesús, cuando hablamos propiamente de exorcismos o de exorcismos a los que usted está habituado, ¿de qué estamos hablando? Para que la gente pueda saber a ciencia cierta de qué estamos hablando. Primero, vamos a partir de aquello tan interesante que señala don Borja, que es la conversión, ¿no? ¿Por qué es tan importante? Porque es el primer exorcismo, ¿no? Porque la voluntad que está en el Espíritu reconoce al Señor como el Salvador. Entonces aparta y expulsa la autoridad maligna que pudo haber llegado por generaciones en su vida a causa de la herida. Somos una raza herida. Si no aceptamos eso, pero además al convertirse y aceptar a Jesús como Salvador, le entregamos no solo lo que nos gusta de nosotros, sino también nuestras vergüenzas, allí donde trabaja el diablo. Quiero hablar y afirmar esto de la conversión, como muy bien usted lo dice, don Borja, porque en la conversión misma, que es acción del Espíritu Santo, ¿no? En la conversión misma, porque nuestra voluntad está herida, ¿no?
se tiene que doblar, tiene que arrodillarse delante de Dios. En un jardín, voy a esto, en un jardín, el hombre, por su voluntad, desafió a Dios, en el Edén. Y en otro jardín, Jesús sana esa voluntad. Señor, que no se haga mi voluntad sino la tuya. En ese jardín de Getsemaní, el Señor sana nuestra voluntad. La redención empieza antes de la cruz. En Getsemaní ya empieza. Que no se haga mi voluntad sino la tuya, esa gran batalla, ¿no es cierto? Y al entregarle el hombre, Dios, la voluntad humana, redime y sana nuestra voluntad, que solamente buscará el bien cuando se haya rendido ante el Señor. Ahí está. Antes no puede haber una búsqueda del bien si no es en esa entrega, que habilita eso bueno. Entonces quiere decir que en la conversión hay un gran, a ver, llamémoslo así, un gran abrazo de Cristo Salvador, que además abraza nuestras vergüenzas. Y dije Cristo Salvador, no dije la salvación, porque muchos creen en la salvación, pero hasta que no dejemos que Jesús abrace nuestras vergüenzas, pueda pasar a aquel lugar oscuro de nuestro ducto interior, esa habitación que tenemos dentro, que está cerradita con llave y apagada, la luz, y lo dejemos pasar allí, nos dé ese abrazo, no hay un Salvador, hay un catecismo. Entonces, ahí está. Con lo cual, padre, digamos que precisamente esos recovecos, esos espacios de nuestra vida que nosotros tenemos parcial o totalmente en oscuridad, son la condición de posibilidad de que el enemigo actúe también. Ahí estamos, exacto, a eso iba. Porque usted bien decía que tiene que ver con esos otros exorcismos que son tan públicos o con el que la gente exclusivamente asocia mi ministerio humilde, ¿no? A ver, es en los espacios donde nosotros escondemos, creemos esconder de Dios, pero a veces queremos esconder de nosotros mismos, donde va a trabajar como un verdadero cerdo, el diablo, tratando de que siempre los tengamos en la memoria, ¿ve? El alma, que siempre los traigamos a la actualidad, que seamos definidos por nuestros dolores del pasado, nuestros traumas, nuestros complejos, don Borja, que no son otra cosa que la distorsión de nuestra mirada, la que Dios tiene de nosotros, porque ¿cuál es el objetivo del demonio al hacer esto? Que perdamos de vista nuestro diseño divino. Hay un diseño divino sobre nosotros. Ese es el sueño de Dios sobre nosotros. Porque también tenemos que entender que así como tenemos fe en Dios, Dios nos tiene fe a nosotros. Y por eso amanecimos, y por eso tengo yo el honor de estar hablando con usted hoy acá. Sí, por A ver, entonces, a partir, ¿verdad?, de ese desvío de la atención que hace el demonio a partir de la culpa, de la hediondez de nuestro pasado, de aquello que nosotros no nos sabemos perdonar, pero que Dios sí desea perdonar, quiere que vayamos a Él. Como el hijo pródigo que llegó con olor a chancho, ¿no? Porque estaba dando de comer a los chanchos. ¿Pero qué hizo? ¿Cuál es el secreto de esa parábola? Y volviendo en sí, se dijo, iré a la casa de mi padre. Es el volver en sí. Dios está esperando que volvamos en sí, decir, ¿qué hago en este lugar? ¿Qué genuino de mí hay acá? ¿A qué diseño le estoy siendo fiel? Porque el diablo quiere que nosotros perdamos de vista, insisto, este diseño divino, para que en definitiva desesperemos de Dios. Ahí actúa el demonio. Entonces hace una gran sopa con todo esto que digo, con lo no resuelto, que no tiene necesariamente que estar siempre resuelto por la psicología o resuelto con respuestas lógicas. Muchas veces se resuelve entregando. Y lo deposito en las manos de mi Salvador. Y entonces encuentro paz. Por eso es distinto el paraíso que el reino de Dios.
Jesús vino a predicar el reino de Dios. En definitiva, el reino de Dios es el sentido de todas las cosas. Ese sentido está en la entrega. Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados y yo los aliviaré. Podrá haber, permítame que lo diga así, podrá haber, algunos quieren reducir a Cristo al maestro, nada más, ¿no? Habrá maestros grandes en otras religiones, lo que sea, lo que quieran. Pero no escuché a ninguno decir, vengan a mí los que están cansados y agobiados y yo los aliviaré. Nadie hace el ofrecimiento de que se vaya a él con esa carga, roto, quebrantado, quebrado, dolido, desilusionado. Dios quiere abrazar eso. A San Benito se lo dijo, ¿verdad? El patrono de los exorcistas, San Benito Abad, 11 de julio, también para los luteranos. A ver, cuando le aparece a Benito en la cueva, ¿qué le dice? Benito, ¿qué tienes para darme? Y Benito le contesta, ¿no? Crucificado estaba él, ¿no? Le contesta y dice, Señor, te doy mis oraciones. No, no las necesito. Mire qué charla, ¿no? No las necesito, dice el Señor ahí en la aparición ahí a Benito. Bueno, Señor, te doy mis ayunos. No, ¿para qué? No, no necesito. Y entonces, ¿qué quiere que te dé? Porque cuando Dios nos hace una pregunta, quiere que se la devolvamos, Él ya tiene la respuesta. Cuando Dios nos hace una pregunta de la vida, quiere que se la devolvamos para que Él nos dé la respuesta que ya tiene. Solo quiere que nosotros reconozcamos que no la necesitamos. Entonces, espontáneamente, Benito le dice, Señor, entonces, ¿qué quieres que te dé? Dame tus culpas, tus pecados, dame tu pasado, que para eso estoy aquí, en la cruz. Wow. Brillante. O sea, en el fondo le estaba precisamente confesando y por lo tanto exorcizándole. Exactamente. Ahí está el punto. Usted bien habla de que no hay necesidad de ver la película del exorcista para entender el exorcismo. Aquí estamos pasando por algo muy, muy distinto, don Borja, de lo que yo le estoy muy agradecido y muy emocionado. Permítame, yo soy un hombre de emoción, me emociono de esta entrevista porque usted es espectacular lo que conversamos. Por fin podemos estar hablando de nuestro Jesús. Por fin podemos estar hablando. Permítame, ¿no? ¿Qué sé yo? Ya a esta altura de mi vida me doy el gusto de mostrar mi emoción, ¿no? Y Sí, por supuesto. usted me ha motivado, don Borja, de verdad. A ver, Gracias. este Jesús que acariciamos, ¿no es cierto? Que también, él lo dijo en el Salmo, ¿no? Ante mí dan vuelta la cara, como con vergüenza, ¿no? En el Salmo 22, ahí en la cruz, ¿no? Él cargó con todo, él se volvió maldición, él se volvió pecado. Entonces, Sí. entonces ¿por qué no vivir? ¿Por qué no probar con fe? Mi lema es pruebe con fe, no engorda, pruebe con fe. ¿Por qué no probar con fe y decirle, a ver, Señor, yo tengo estas cargas, te las quiero dar, volver a la casa del Padre, ¿no? Es decir, algunos en el sacramento de la confesión que algunos sostienen, hay ciertas iglesias luteranas que discuten la confesión, ¿no? Como sacramento. Nosotros no, nuestra línea no. Creemos que hay mucho en la consejería por donde también pasa el exorcismo. En la búsqueda del consejo, porque en la multitud del Es consejo... decir, usted, padre, ha experimentado precisamente, es decir, evidentemente hay situaciones en las cuales a usted, una persona que puede sentir una opresión, puede sentir una influencia, viene a usted y por lo tanto usted procede con los métodos o el protocolo habitual, pero luego también puede ser que haya una persona que se le haya acercado simplemente porque quiere confesar y esa confesión ha sido un exorcismo propiamente. Es un exorcismo. Porque a nosotros nos gusta llamarlo el sacramento del regreso. Porque reconciliarse, la reconciliación, como se llama el sacramento, significa que dos estaban peleados, pero en este caso no, Dios no está peleado con nosotros. Es el regreso del hijo a la casa, don Borja. Entonces sí, mire lo que le voy a decir, ¿no? No solamente la confesión me encontrado con verdaderos exorcismos, sino con sanidades. La litosis, que tanta gente sufre, no es otra cosa que la manifestación física de un secreto que ha podrido la vida.
Y yo he visto la sanidad de la litosis en la confesión. En forma inmediata. Porque ya no había nada podrido guardado allí. Eso es interesante porque ¿Me explico, don usted Borja? precisamente... Perdón. ¿Me explico, don Borja? ¿Me explico? ¿Se comprendió? Porque yo capaz Sí. no quiero ser tan extenso, estoy abusando de su amabilísimo tiempo, pero No, faltaría más, todo el tiempo que usted necesite. no, Pero dígame usted. usted recuerda que dijo precisamente en una entrevista que uno de los campos donde más había aprendido era en la confesión y también en los exorcismos propiamente dichos, ¿no? Quizá a las personas no creyentes les puede ayudar el que a lo mejor usted explique qué cosas le ha podido decir el mal, hablando claro, a su acción exorcística. No me refiero a insultos o no me refiero a vejaciones hacia usted, sino qué piensa de su labor o qué cosas relevantes para hacer reflexionar le han podido decir. Sí, usted me está, a ver si entiendo bien, me está preguntando por la teología del diablo. Efectivamente, es decir, usted evidentemente combate contra su actividad y cuando usted combate, evidentemente el diablo pues intenta vejarle, intenta insultarle, etcétera, Sí, pero también le comunica cosas, es decir, también hay momentos donde se revela, por así decirlo, ¿no? sí, sí, Entonces, sí. ¿a usted qué le ha impactado más de esas revelaciones del mal? Bien, en principio, a ver, viene a mi memoria ahora, porque ¿sabe qué? Uno no tiene que dialogar con el diablo, pero Sí. cuando el diablo habla, es porque Dios le dio permiso, Ujú, y es el momento para aprender. ujú. ¿Sí? Lo que más me ha impactado fue de una ama de casa, que ella comentara, ¿no? En lenguas, que el infierno es helado, y lo explica, ¿no? Pues yo le hago la pregunta. Es helado porque están todos separados, no se pueden, no existe el abrazo ni el afecto, nada, es helado, es el frío, es un frío peor a la muerte, ¿no? Porque si uno todavía tiene emociones, está como con vida y en ese caso las reconoce, pero allí ya no puede tener remedio, ¿ves? Ya no hay Ujú. remedio para eso. Y yo le dije, no le pregunté, y entonces el fuego es la ira que llevamos dentro. Entonces, no hay que, con esto, ¿qué digo? No saquemos carné de infierno. Jesús habla del rechinar de dientes, ¿no? Habrá rechinar de dientes, ya de este lado, ¿verdad? Eso es la ira, claro. Entonces, está en la Biblia, ¿no? Entonces quiere decir que ya hay una señal de que estamos sacando credencial de infierno. El rechinar de dientes. La frialdad emocional. Ya tenemos número de carné, Ujú. ¿no? El resentimiento hacia el otro que nos aleja cada vez más del prójimo. Y bueno, ya Con lo entramos a... cual, padre, las guerras, por ejemplo, en el fondo son grandes victorias del diablo, ¿no? Siempre, siempre, siempre. A ver, la guerra para él es una herramienta maravillosa. El ver cómo los hijos de Dios se matan entre sí por algo humano, ¿no? Es decir, de repente, donde está tu tesoro está tu corazón. No juntes Ujú, tus tesoros allí donde el hollín, ¿no es cierto? Y el orín los corroen, ¿no? ¿Y qué otra cosa es el petróleo y lo demás? ujú. ¿No? Son cosas de, dignas de ser corrompidas, corruptas, son cosas del momento, no puede el corazón del hombre estar en ese tesoro a modo de morir por eso. Entonces, cuando se hace eso, se pierde el diseño divino y el diablo está muy conforme, muy contento con las guerras y muy contento con las divisiones, las guerras internas, las guerras internas, las revoluciones civiles, ¿no es cierto? No con todas, aquellas que buscan la justicia, sí, están hasta Ujú. permitidas. Pero cuando hay enfrentamientos ideológicos,
Por eso de repente, si me permite avanzo, hay Sí. toda la ideología, ¿de qué se distingue de la idea? La ideología no está basada en conocimiento, en ciencia, en fundamento filosófico ni nada. La ideología no tiene base. Por eso es ideología, es perversión de la idea. Y este es el tiempo de las ideologías. Por eso toda la ideología de la izquierda, lo único que se propone es dividir, es hacer entrar en guerra a una sociedad, es perder la fraternidad, y donde se pierde la fraternidad, gana el diablo. Siempre, es decir, el diablo vino a hurtar, matar y destruir. Conforme y contento está con las guerras y con las batallas internas y con las divisiones familiares. Usted, padre, ha explicado precisamente la anécdota de esta ama de casa, ¿no? Que le relataba cómo era el infierno. Pero también a nivel de, digamos, de contorsión, de la famosa contorsión física que puede llegar a experimentar un endemoniado, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el caso que a usted más le ha podido impactar? Y segunda pregunta ligada a ello. Si gente no creyente llegase a ver ciertos casos que usted ha tratado, ¿cree que se replantearían las cosas? Empiezo por lo último, estoy absolutamente seguro. Porque en la cumbre de exorcistas en el Vaticano alguien preguntó, ¿no? ¿Y cómo hacerle creer a alguien en los exorcismos? Tiene que ver un exorcismo. Ahí va a creer. Esto por el final. Por lo otro, vamos por partes. ¿Qué me decía primero, don Borja? Porque eso me entusiasmó mucho. Sí, precisamente la gente tiene en el imaginario colectivo, ¿no? Un exorcismo como casi un espectáculo de contorsión física, ¿no? A veces se puede dar, a veces imagino que no se da, pero en el caso de cuando se han dado, ¿qué cosas usted ha visto que le han podido impresionar más? Muy bien. La fuerza descomunal, que la encuentro, esa es muy común, se llama sansonismo, ¿no es cierto? Los grandes maestros, vaya Gabriel Amors, mi homenaje. Él, que he tenido el honor de conocerlo y ha sido un maestro para mí. El sansonismo es una fuerza extraordinaria que no coincide ni con el peso ni la estatura de una persona. No es proporcional. No es proporcional en absoluto. Eso se da en muchas manifestaciones. Y dos que no son tan comunes, pero que me han impresionado grandemente, es la clarividencia satánica y la levitación, que lo vi en un caso, pero lo he visto, don Borja, en un caso de mis casi 2000 exorcismos, bueno, yo paré de contar, pero lo vi en un niño de 6 años. Levantarse 15 centímetros del suelo, acostado en la colchoneta en la iglesia, y flotar en el aire varios minutos, flotar en el aire. No lo he visto en otra ocasión, pero existe, lo he visto. Y bueno, la clarividencia satánica siempre va a tener que ver con la intención de herir las emociones del exorcista o de alguien que lo esté ayudando al exorcista, ¿no es cierto?, de alguno de su equipo, de exorcista, de sus consultores. Entonces, eso lo he visto en mi caso particular, ¿no? Cuando yo tenía 40 años pude ir al encuentro de la tumba de mi padre, ¿no? Que no había visto desde los 3 años de edad, ¿no? Pero por un sueño, porque dije, tengo que buscar, porque un sueño me dice a mí que alguien, o mi mamá o mi papá, habían muerto cerca de las Navidades. Bueno, un 24 de diciembre había muerto mi padre. Así me enteré cuando encontré su tumba. Cuando volví, yo fui a Corrientes, a la provincia de Corrientes, que es mi provincia natal, el norte argentino. Cuando volví a mi parroquia en la provincia de Buenos Aires, nadie sabía de ese viaje, que fue un viaje muy, muy personal, ¿no? En esa búsqueda, digamos, de raíces, para honrar, para honrar. Y porque el mandamiento es honra a tu madre y a tu padre y larga vida tendrás. Es un mandamiento con promesa. Honra, dice, ¿no? Están mal esos sistemas que hablan de que hay que perdonar a los padres. A los padres no tenemos nada que perdonarle. No los conocemos. Hay muchos años de su vida que no sabemos. Entonces hay que honrarlos. ¿Sí? Hay que liberarse de esa idea del perdón a los padres. Eso es soberbia. Bueno, vuelvo a este punto. Y se presenta en la parroquia un psicólogo con su esposa. Gracias a Dios, la providencia, estaba yo con el equipo evaluando casos, porque el tema era evaluar permanentemente, ¿no? Y
Y dice, yo no creo, pero me dijeron que tenía que venir aquí. La mujer temblaba toda, estaba pero en una circunstancia muy, muy comprometida. Dije, bueno, pase, lo primero que pase para ayudar con la señora. Mi parroquia en Buenos Aires es muy humilde y pequeña, ¿no? Sus bancos están hechos por un abuelito que ya está con el Señor, un abuelito que compartió el oficio de Jesús, carpintero, que hizo los banquitos de la iglesia. Bueno, es muy, muy, muy bonita, muy, muy pequeñita. Y hay un pasillito que va a la casa y hacia la izquierda una puerta lateral que accede al templo. Quiero que pase ahí al templo, se toma del marco de la puerta y con otra voz, una voz masculina muy profunda, me dice, ahí donde fuiste no está enterrado tu padre. Wow. No podía eso saberlo de ninguna manera. Y agrega, fuiste en vano, no está allí. No podía saberlo de ninguna manera. No lo sabía gente de la parroquia. Qué fuerte. Entonces le dije que se calle inmediatamente y ya no tuve duda de que estaba ante una posesión, ¿no? Médica forense la señora, trabajando con muertos. Entonces, porque también hay posesión de muertos, para que sepa la gente. Entonces, no solamente de demonios. Entonces hay toda una manera en que la clarividencia satánica, que se despliega no solamente en el caso de la manifestación, porque bien está haciendo usted la diferencia, don Borja, hay personas que saben cómo hablar para que a usted le duela lo más íntimo del corazón y parecen como arrancar un pedazo de su alma con su palabra, ¿no? Con una palabra que es mordaz, con una palabra que es absolutamente destructiva. Y dicen esa palabra y saben que le va a herir. Esos son posesos. Aunque Aunque no, lleven una vida totalmente normal. exactamente. Ujú. La gente tiene que saber que hay manifestaciones de posesión que no están en las películas, y creo que eso importa decirlo acá, que tienen que ver con lo cotidiano y con la afinidad que tiene esa persona con la oscuridad. Porque Ujú. hablábamos de donde está tu tesoro está tu corazón, pero el mismo Señor Jesús dice, del tesoro de tu corazón habla tu boca. Ujú. Entonces, hay personas que tienen esa clarividencia satánica y que van a saber herirle allí donde a usted más le va a doler en su vida. Esto es interesante porque, claro, cuando usted menciona todo el tema de dónde está tu tesoro, estamos hablando de puertas también que una persona abre, ¿no? Exacto. ¿Qué puertas son las principales puertas que el enemigo usa para entrar dentro de nosotros? El resentimiento. Primero que nada, el resentimiento. Ujú. No, 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 el resentimiento, a ver, ¿qué decía San Agustín? ¿No? El odio es como querer darle un veneno a otro, pero lo termina tomando uno mismo, ¿no? Ujú. Entonces, ahí está el odio que trae ese resentimiento que ocasiona lo que bien dice la palabra, ¿no? Lo llama raíces de amargura. Ahí está. Ujú. Qué fuerte, son las raíces de amargura. Es una puerta inmensa para el demonio. Lo segundo es decir que uno cree en Dios y vivir como si Dios no existiera. Por hipocresía. Exacto. La codicia. Hablo Ujú. de cosas estoy tratando de buscar cosas que hoy socialmente aparecen hasta halagadas, ¿verdad? Porque bueno, está bien ambicionar, está bien querer, está bien. Sí, 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 sí. Pero hay que tener una idea de la proximidad. Hay que entender la fraternidad de los hijos de Dios. Entonces, la codicia también. Ni qué decir de la lujuria, ¿no? Ujú. Necesita explicación. Pero la lujuria, don Borja, no solamente se limita a la cuestión sexual, sino Ujú. sino al ejercicio abusivo del poder, que es una Ujú. forma de lujuria para algunos que ocasiona mayor satisfacción que la sexual, ¿correcto? Sí. Hay líderes políticos que disfrutan, pero Ujú. mejor que en la sexualidad, del ejercicio del poder a cualquier precio. Ujú. Ujú. Eso Y, es lujuria. padre, a nivel de prácticas espirituales concretas que abren puertas, Bien.
véase la idolatría, véase la superstición, véase recurrir a brujos, etcétera. ¿Qué me puede decir al respecto? A mí han llegado muchas personas que han venido con temas de amarres, que yo he conversado, pero también de otras cosas, ¿no? Muchos van allá se dice en América Latina, la umbanda, ¿no? La santería. Y ¿sabe qué? En la desesperación por querer hacerle daño a alguien o por progresar en el trabajo, le dicen, bueno, mira, mordé esta manzana, dame un cabello y te corto las uñas. Se quedan con el ADN de la persona y ya están esclavizadas, ¿correcto? Porque cualquier tipo de brujería es una forma de pacto con el demonio. Aunque uno no quiera hacer ese pacto, pero lo está haciendo. Está encargando algo a un brujo, ¿verdad? Y el brujo está exclusivamente aliado con los demonios, con fuerzas oscuras. No, yo te traigo al ángel. Tal. No, no es así. Siempre va a haber algo que hay que pagar a cambio, ¿correcto? Algo que hay que pagar a cambio. Entonces, la brujería en todas sus formas es una forma de pacto con el demonio. Las técnicas como la Ouija no son juegos, las técnicas de invocación espiritual. Porque no se trata de que uno no pueda hablar con los muertos, no se debe hablar con los muertos. Poder se puede, deber no se debe. Bíblicamente está prohibido. Mire, otra cosa, el intercambio, porque aquí hay que decir, el acuerdo de las almas, poco hablan de esto, el acuerdo de las almas. No, porque yo soy católico, no, soy evangélico, pero mi mujer hace 10 años que va a la Umbanda y ella, lo hace ella, yo no, padre, yo no voy, yo no voy. ¿Hace cuánto? Hace 10 años. ¿Y qué hace ella? No, ella es May Umbanda. Ah, bueno, o sea que hace 10 años te estás acostando con una bruja. Porque hay un acuerdo de almas. Entonces tenés las mismas consecuencias tienes las mismas consecuencias que tu esposa en la práctica de la brujería. Los pactos almáticos, don Borja, del que pocos hablan, los amigos del alma, esos que cuando chiquitos se pinchaban el dedo y ay, somos hermanos del alma, esos pactos almáticos también traen sus consecuencias. Me le voy a contar cuando yo expliqué esto en un encuentro enseñando a liberación, una señora dice, por Dios, ahora me explico. Y la semana siguiente vino con 3 amigas más. ¿Y sabe qué? Habían hecho un acuerdo almático de esto cuando eran chiquitas. Todas se habían casado en el mismo año. Y todas se habían divorciado en el mismo año. Wow. Las trajo por eso. Porque reconoció el pacto almático, ¿ve? Entonces otra cosa, los contratos que hacemos verbales, y no puedo vivir sin ti. Hay algo que es muy cierto, somos dueños de lo que callamos, pero esclavos de lo que decimos. Porque el que denomina, domina, para bien y para mal. El que denomina, domina. Por eso Dios le dice a Adán, ve y dale el nombre a todas las cosas, para ser señor de las cosas, denominalas, el que denomina, domina. En el campo espiritual, el diablo no puede ver su espíritu, pero cada mañana mira la cara a ver cómo amaneció, si está resentido, si tiene frustración, si está enojado con la vida, si no tiene un pensamiento hacia Dios. Por eso la disciplina espiritual es tan importante. Entonces va a decir, hoy es mi día, hoy estoy más cerca, y se acerca un pasito. Y si uno despotrica, decimos nosotros, si uno habla mal de sí mismo o de otros, el diablo que dice amén, porque el diablo también dice amén. Así sea. Ay, ya no puedo más con esto, no puedo con mi vida. Amén, amén. Si una persona, por ejemplo, cree, escuchándonos, ¿no?, que ha podido incurrir en algún tipo de esta práctica o experimenta una influencia negativa que puede creer que es de origen espiritual, él mismo en su propia casa, ¿qué puede hacer así con sencillez? Que acompañe atentamente esto que digo Ujú. y lo repita en voz alta en su hogar. En el nombre de Jesucristo y por el poder de su sangre,
deshago toda palabra dicha contra mí, todo hechizo que haya salido de mi boca. Expulso en este momento de mi aliento todo demonio que haya inspirado esta palabra y atraigo, en cambio, ahora la fuerza del cielo que limpia mi saliva, mi boca y mis entrañas. Atraigo en este momento también la fuerza del Espíritu Santo para que me limpie de todo mal y pido perdón a Dios si en algo que he dicho le he ofendido, comprometiendo a partir de este instante mi palabra para lo bueno, bello y saludable de la vida. Gloria a Dios. Amén y amén. Amén. Ese es un También, exorcismo de los hechizos dichos por uno mismo. y claro que también es una petición de perdón de los propios Exacto, pecados, también, claro. exacto. Usted también en algunas de las entrevistas que le han hecho ha hablado de métodos de protección que una persona puede hacer, ¿no? Sí, Para protegerse, ¿no? sí. Evidentemente, la persona creyente ya tiene la ayuda propia, ¿no? Del Espíritu Santo para ello, ¿no? Pero aún así, siendo creyente, conviene no ponerse en situaciones de peligro y conviene también protegerse, ¿no? Teniendo en cuenta, ¿no? Que dentro del cristianismo existen diferentes familias, aún así, sus recomendaciones contra la acción del mal, ¿cuáles son? Inmediatamente, para todos, antes de salir de casa, una pequeña invocación que a nadie va a Ujú, ofender de ninguna familia cristiana, con un simple gesto. ujú, ¿Eh? Filtro con la luz de Jesús resucitado cualquier intervención espiritual sobre mi vida, ujú, para que solo llegue a mí aquello que el Señor Cristo Rey tiene dispuesto para mi bien. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. amén. Ahí tiene usted una forma importante de cubrirse contra el mal. Todos los días conviene hacerlo. A la noche conviene siempre tener un pensamiento elevado. Porque ya hasta la psicología entiende que como nos dormimos nos vamos a despertar. Y una cosa que quiero aclarar acá. Nos enamoramos de lo que repetimos, don Borja. Ujú, Por eso los medios de comunicación insisten tanto con lo negativo y la carencia, todo carencia, para que pensemos desde la carencia, no desde la oportunidad. ujú, Por eso este espacio suyo, don Borja, este lugar para la reflexión, un lugar para la reflexión, es tan valioso, porque no es común. La oración, por ejemplo, que acabo de hacer antes para romper hechizos de palabra y rogativa de perdón, nunca la hice en ningún medio. Usted me dio la oportunidad y se lo agradezco. no, ¿Eh? hostia. Y que sea de bendición para todos. Esto que hacemos acá es de calidad espiritual. Y en definitiva, donde hay calidad espiritual, hay medicina preventiva. Ujú, Porque ¿qué es espiritualidad? Vida sana. ujú, No es comer insectos, porque ¿quiénes comen insectos? Los posesos. ¿Eh? ujú. Yo he visto gente comer insectos. Bueno, hoy en día se promociona comer insectos. ¿Pero quién los promociona? El Satán. Yo lo llamo sistema agendado, totalitario, antinatural, que acaba de recibir un masazo el día de ayer. Sí, cierto, cierto. Entonces, el sistema agendado, totalitario, antinatural, es la agenda perversa que se propone, ¿verdad? ¿Qué cosa? Que nos satanicemos. Porque el objetivo final, ¿cuál es? Hacer visible el infierno, don Borja, para Ujú, que, para que la gracia no pueda traspasar la atmósfera. ujú. ¿Ves? ¿Se da cuenta? Porque Satanás, Lucifer y Baal fueron arrojados aquí. El padre Amors va a hablar de un cataclismo cósmico, va a llegar a decir él, que significó la caída. Me parece interesante también mencionar algo que quizá
en el mundo católico romano pues se pueden sorprender por también cierta apología que se ha podido hacer, ¿no? Y demás. Em, ¿Qué importancia tiene, por ejemplo, la vida eucarística en la preservación del alma? Bien, la cristificación. Y yo eso lo aprendí de un obispo ortodoxo. Ujú, Mire usted, ¿no? La Eucaristía es, como decía San Agustín, la única comida que nos come. Porque a todas las otras comidas las asimilamos a nosotros y las ujú, volvemos nosotros. Pero esa nos vuelve Él. Por eso hoy también vemos el tremendo castigo que está recibiendo la celebración eucarística de la Iglesia de Roma. ¿Eh? ujú, Que lo diga así, pero esa es la realidad. Hay que preservar el amor por la Eucaristía, porque la Eucaristía no solamente es el centro de la vida cristiana, sino que es el proceso por el cual me cristifico en cuerpo, mente y espíritu, ujú, porque me voy volviendo como Él, con amor a la verdad, con amor al prójimo, con una vida de entrega. Fíjese una cosa, don Borja, fíjese qué interesante esto, ¿no? Me voy volviendo como Él, ¿no? Voy siendo como Él, me voy cristificando. Del mismo modo, del otro lado, el que hace un pacto a voluntad con el demonio, ¿qué está haciendo? Está sufriendo lo que se llama entre los exorcistas la subyugación psíquica. ¿Y qué es la subyugación psíquica? Es la forma más tremenda de posesión. Es la posesión de la mente por la cual la persona va encontrando mayor placer en hacer daño. ¿Ve? ujú, De algún modo se diaboliza. ¿Eh? Entonces, si una persona ujú, puede hacer eso, se ve en lo malo, se nota, la cristificación, ese proceso de santificación, y nosotros sabemos que la justificación depende solo de Dios, pero la santificación nos necesita participando, ¿verdad? En ujú, ella. Es decir, la santificación se anota en autónomo, don Borja. ujú, Es una tarea, es un trabajo. ujú. Entonces, hay que ir a la Eucaristía entendiendo la medicina que allí hay, pero además la transformación interior. Dije transformación, ¿eh? ¿Usted ha tenido oportunidad en su labor exorcística de ver el odio del demonio por la Eucaristía? Totalmente. Es más, la Eucaristía para nosotros durante el exorcismo es una prueba del sellado. Yo he agregado parece suena como si fuera, a ver, muy soberbio, pero no, se lo cuento. Con tanta experiencia en el campo, he agregado una etapa al exorcismo que es el sellado del exorcismo, para garantizar que la persona está liberada del mal, ¿no? Cuando se termina el exorcismo, muy pocas veces la persona recuerda lo que le pasa, y yo a eso, Ujú, el nombre que le doy es anestesia de misericordia, ujú, que es una amnesia producida por Dios para que la persona no se avergüence de lo que no ha dependido de ella. claro. Entonces, la sentamos en esa colchoneta, yo le hago la señal de la cruz en la espalda, ¿no? Para que ningún mal vuelva a ella ni a traición. Después de frente, enseguidita le damos un vasito de agua, digo, toma un poquito de agua porque estás agitada, o estás agitado, esa agua está bendita, Ujú, no podría beberla si está posesa, la escupiría y ujú, tenemos que empezar de vuelta. Pero luego de eso, el Santísimo que está expuesto permanentemente, lo traigo hacia la persona y le digo, pon tu mano allí y agradecele a Dios. Si lo hace, listo, es el sellado. Tan importante la Eucaristía que para mí es el sellado de un exorcismo. Wow, esto es muy, muy bestial. Me gustaría también concluir un poco distinguiendo lo que son mitos y leyendas de realidad, y ahí interviene evidentemente el papel de los profesionales, ¿no? Porque, por ejemplo, escuchando también entrevistas al difunto padre Amorz, por ejemplo, él decía que la gente que le llega a él primero también pasa unos filtros científicos, digámoslo así, ¿no? Es decir, hay una parte que digamos que se filtra a través de, digamos, los médicos a modo grosso, por así decirlo, pero luego ya hay una gente que no es que tenga una enfermedad psiquiátrica o psíquica, sino que realmente
tiene ya una influencia como mínimo maligna, ¿no? ¿Usted cómo distingue, cómo hace para distinguir? Oiga, usted vaya por un profesional de la salud o... En principio, cuando llega una persona, nosotros le hacemos completar una hoja de vida, ¿verdad? Que hace las veces de Ujú, historia clínica. En ella me han acompañado varios profesionales en psicología que me permiten, con esas respuestas que dé, orientar a ver qué es lo que sucede. Pasa a ellos. Mientras tanto, yo procedo a tener entrevistas con la persona donde despliego lo que se llama exorcismo preventivo. El ujú, exorcismo preventivo es una oración mental que no conoce, no es audible, no se la digo en voz alta a la persona y si produce alguna, que me ha pasado, si produce algún efecto, entonces estamos por lo menos ante una vejación importante. Y ujú, por otro lado, el psicólogo va a dar su orientación y muchas veces luego del exorcismo, yo envío a la persona que tenga un par de consultas. Pero si ujú, me permite, no todos los, gracias a Dios hay cada vez más psicólogos que ujú, entienden la intervención de lo espiritual, ¿no? Otros que son un poco todavía obtusos y no interpretan esto porque su ciencia, porque a mí la psicología no es una ciencia, es un arte, para mí, ujú. opinable. Pero creen que la entienden como una religión, ¿no? Hay que deshacerse de toda otra información. A mí me impacta mucho. Si usted me da permiso, quiero mostrar un Claro. texto, Sí, con sí, su sí, sí. permiso, don Borja, del Sí. doctor Héctor Descurra. Aquí está, Ujú, lo que lo tengo todo muy señalado yo. El doctor Héctor Descurra es un especialista de la salud mental y escribe este trabajo que se llama "Algún enemigo ha hecho esto", ujú, refiriéndose a la cizaña que es sembrada por el enemigo durante la noche, ¿verdad? Mientras el trigo ujú, siembra de día. La acción demoníaca bajo la mirada de un profesional de la salud mental. Y ujú, aquí dentro, don Borja, él señala que no existe esa rivalidad entre ciencia versus fe. Eso ya está ujú, terminado. Esa es una cuestión terminada, que le servirá a alguno para algún programa, pero no hay eso ya, no hay una rivalidad, ¿no? ujú, Y ujú, él aquí analiza diversos aspectos de los cuadros psiquiátricos, ¿eh? Por ejemplo, los trastornos psicóticos, esquizofrenia, trastornos delirantes, trastornos psicóticos compartidos, estados alterados por trastornos relacionados con sustancias, alcohol, cafeína, cannabis, alucinógenos, inhalantes. Bueno, formas de disociación e histeria, trastornos del estado de ánimo, depresión mayor, hipomanía, trastornos de la personalidad, trastornos fronterizos de la personalidad, trastornos... ¿Cómo no? El doctor Héctor Descurra analiza diferentes trastornos en el ámbito de lo psicológico y hace la clarísima distinción con la acción demoníaca extraordinaria. Él se ujú, basa en esta pregunta: ¿cómo distingo entre este cuadro psicopatológico y la posesión, la vejación, la obsesión, la infestación demoníaca, que son las diferentes formas de acción ujú, demoníaca extraordinaria? Y trata trastornos psicóticos, la esquizofrenia, trastornos delirantes, trastornos psicóticos compartidos, estados alterados por trastornos relacionados con sustancias, el alcohol, la cafeína, el cannabis, los alucinógenos y otros. Luego, formas de disociación e histeria, trastorno histriónico, trastorno conversivo, trastorno disociativo de la identidad o personalidad múltiple, trastornos del estado de ánimo, trastornos de la personalidad también como fronterizos, trastorno obsesivo-compulsivo, síndrome de Tourette, los trastornos de ansiedad, que es el trastorno de pánico, y las situaciones clínicas particulares como por ejemplo la epilepsia. A todo esto, él le hace cuadros, en este trabajo, ujú. cuadros, Sí. cuadros sinópticos, donde la acción demoníaca extraordinaria está perfectamente distinguida de lo que es el cuadro psiquiátrico. El Ujú, doctor Víctor Descurra, ¿no es cierto?, que es insisto, este psicólogo que trabaja la acción demoníaca bajo la mirada, a él como ujú, profesional de la salud mental, entiende que hay una afectación de la acción demoníaca del maligno, ¿no es cierto?, sobre la mente. Así que existen trabajos eruditos que tienen palabras precisas, ocupados de esta distinción, ¿no? Así que damos las gracias a Dios que cada día más psicólogos
más profesionales de la salud mental entienden e interpretan la influencia de lo espiritual en la vida e incluso en la psique. Por último, padre, no sé si quiere lanzar algún mensaje final a la audiencia antes de concluir, alguna idea con la que le gustaría despedirse o que se quedase la gente. Me gustaría dar una bendición, don Borja, para todos, Sí, si me permite el atrevimiento. claro. Sí, sí. Pero antes de ello, ¿no? Somos un único pueblo. El Señor no viene a buscar una tradición o la otra. No viene a buscar carné de pertenencia a una determinada denominación. Me gusta aquello de San Juan de la Cruz: en el atardecer de la vida el juicio es sobre el amor. Ujú. Que los cristianos tenemos que estar unidos, sí, pero en torno a la verdad, no a cualquier precio. Ujú. No acomodándonos al mundo, porque Jesús venció al mundo. Jesús resucitado se lo dice: tengan confianza, he vencido al mundo. Ujú. Entonces, los cristianos, antes que nada, tenemos que estar unidos en oración. Yo he publicado un clamor exorcístico. Ujú. Está en mi trabajo ritual de exorcismos. Ese clamor exorcístico es para pedir por toda la sociedad frente a esta invasión de lo satánico, porque hay una verdadera invasión de lo satánico. Con ello llega, ¿verdad?, la moda del luciferismo, la música y todo lo demás, y también la brujería. Y como bien dije, a España está entrando por las costas. Ujú. Lo que viene en las barcas también es brujería. No en todos los casos, pero también hay que considerarlo. Hay un bagaje, no solo cultural, sino espiritual, y prácticas, así como vergonzantes y delincuenciales. También hay gente muy buena, pero hay prácticas de brujería también. Y esas tenemos que tener constancia de que existen. Tenemos que Ujú. unirnos en esa usina de luz que nos señala Jesús cuando dice: donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, allí estaré en medio de ellos. No está diciendo la garantía la tienen tal para la primera silla los católicos o los anglicanos, no, los creyentes, los que de verdad estamos, ¿verdad?, anhelando su retorno. Pidamos que la luz de Dios nos ilumine a todos y que, en definitiva, la fraternidad a la que estamos llamados como hijos de Dios se vuelva contagiosa, primero entre creyentes y segundo para transformar, para la conversión que usted bien comenzó, que es la forma inicial de expulsar el mal. Ujú. Y no es proselitismo, es querer la salvación de las almas. Hay que anunciar a Cristo, hay que hablar de Cristo sin vergüenza alguna, hay que llamar al Cristo, porque la Biblia termina con una gran expectativa: Maranatá, Ujú. ven pronto, ven Señor. Esa es nuestra fe. Y a partir de ella, unidos en esta fe, yo pido a Dios que San Miguel Arcángel, el exorcista invisible, el que expulsó a Lucifer, a Satanás, a Baal y a sus huestes del cielo, atraiga para cada uno de nosotros su cobertura y su ayuda con su espada de fuego, para que todo aquello que emprendamos sea para la gloria de Dios. Que el Señor los bendiga y los guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes. Que el Señor vuelva su rostro a ustedes y tenga de sus vidas siempre, siempre misericordia. Que el Señor los mire con su mirada de amor y les conceda siempre, siempre la paz. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes, sus familias, sus intenciones, y permanezca para siempre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Gracias. Pues con esta bendición le despedimos y, por supuesto, muchísimas gracias y esperemos que pueda ser de mucha bendición esta entrevista y de mayor conocimiento a la gente que nos pueda escuchar. Don Borja, yo no tengo más que palabras de agradecimiento para usted. Admiro en su juventud tanta riqueza espiritual, tanta sensibilidad
y le agradezco inmensamente que me haya ayudado a ser mejor exorcista, mejor curita hoy, porque me ha llevado a lo que más me gusta, hablar del Señor. Y otra cosa, reciba con todo el respeto y mucho cariño un fuerte abrazo de luz, mi amigo. Fuerte abrazo de luz. Igualmente. Que Dios le Muchísimas gracias.